Muy buenos días, como les comenté, este es nuestro primer webinario Said this is our very first seminar for this. y estamos dando inicio a las actividades y quisiéramos empezar con un tema que es muy novedoso, que ha llamado la atención en los últimos meses, yo diría los últimos par de años, sobre que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y para este webinario, lo primero que queríamos saber y hacer en colaboración con varios otros colegas que hemos estado trabajando con estos, pues queríamos ver un poco la idea y empezar a socializar este tema con las oficinas estadísticas de América Latina y el Caribe, para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en este webinario y agradecer a todos los participantes y a los colegas que han estado apoyando en esta iniciativa en particular, pues a mi amigo Philip Schonbrook, director de CPEI, a los colegas de Data for Development, también con los que hemos estado trabajando en esta, en este evento. Yo, sin antes, tenemos una serie de 6 participantes que nos van a explicar un poco de qué se trata todo este tema de la inteligencia artificial y que pues hemos escuchado y hemos visto por estos temas. Y sin más, yo le quisiera pasar primero la palabra a Philip Schonbrook, nuestro amigo Philip Schonbrook, todo el mundo lo conoce, es el director del CPEI, un centro de pensamiento independiente y sin ánimos de lucro que trabaja orientado a la acción y apoyado en datos, generando y transfiriendo conocimiento para fortalecer la participación activa en nuestra región de América Latina y el Caribe, pero también con las agendas globales de desarrollo sostenible. Philip, antes de estar en CPEI, trabajó como coordinador de proyectos para la École de la Paix en Grenoble, Francia. Se desempeñó como asesor de la Fundación Charles Leopold Mayer en París, y para la Oficina Comercial del Gobierno colombiano en Hamburgo, Alemania. También ha sido consultor de varias organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Ford, el King's College de Londres y la CIZ de Alemania. Philip, te paso la palabra para que nos des un poco las palabras iniciales. Adelante, Philip. Buenos días, Rolando y colegas desde Cali. Es un gusto de saludarlos a todos y a todas, y especialmente gracias a ti, Rolando, y al equipo de la CEPAL de abrir este debate sobre inteligencia artificial. Yo acabo de aterrizar de Nueva York después de que se presentó el documento 0 sobre el Pacto del Futuro, y la inteligencia artificial ha estado en todos los rincones de la discusión y ha sido predominante en lo que realmente es también el futuro, no solamente del desarrollo sostenible y la agenda de los ODS, sino también del futuro del multilateralismo como tal. Y ahí nosotros, Rolando y colegas, tenemos una gran oportunidad de influenciar también lo que es el Global Digital Compact, que es la parte más acertada frente a lo que nosotros hacemos de datos, digitalización, innovación y por ende también la inteligencia artificial. Y así es el propósito también de nosotros con los colegas que están hoy acá presentes en abrir ese espacio a las oficinas estadísticas, a este proceso. ¿Cómo podemos influir estadística en estos debates que están galopando pues a unas velocidades nunca antes visto, y viendo esto como una oportunidad también única, que se están abriendo puertas para que el multilateralismo incluya temas como la gobernanza
de la inteligencia artificial, y es así como nosotros queremos debatir, compartir y co-crear, ojalá en un futuro, desde lo que es hoy y también la comunidad de práctica que ustedes están liderando y en este momento presidido por Chile. Entonces, no siendo más, porque me gustaría escuchar a nuestros colegas que nos van a traer ejemplos concretos tanto del nivel internacional como también yéndonos a la región de América Latina y el Caribe, que era algo muy importante poder tener también una visión desde los diferentes actores a todos los niveles. Entonces, me es grato pasarle la palabra a mi colega de D4D, Gloria Guerrero. Gloria, buenos días. Paso a ti nuevamente, Rolando, y así seguimos, porque lo que realmente queremos es escuchar ahora a los expertos que nos van a traer lecciones aprendidas y también ejemplos claros para conectar la inteligencia artificial a la estadística. Muchas gracias, Philip, por tus palabras. Efectivamente, le voy a pasar la palabra a Gloria Guerrero, no sin antes presentarla a esta comunidad. Ya estamos a punto de llegar a los 200 participantes. Gloria Guerrero es directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, y directora de la red Data for Development también. Hace más de 10 años trabaja en la intersección de datos, de derechos humanos y tecnología. Su experiencia abarca el liderazgo de proyectos de digitalización y gobierno abierto a nivel local y nacional, la co-creación de iniciativas de la sociedad civil para fomentar la participación ciudadana y la gestión de alianzas y fondos internacionales para apoyar el desarrollo de tecnología innovadora e inclusiva para la movilización social y la protección de derechos humanos. Durante más de una década, ella ha sido defensora de la igualdad y la diversidad de género. Gloria, muchas gracias por estar aquí con nosotros, abriéndonos los ojos sobre, como lo comentaba Philip, esta nueva ola de la inteligencia artificial y que queremos en las oficinas estadísticas. Adelante con tu presentación. Tienes hasta 10 minutos para poder hacer la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Philip. Y también saludo a toda la comunidad de CEPAL y de las oficinas estadísticas. Para nosotros, desde la red D4D y las organizaciones que hacemos parte, nos parece una oportunidad única el poder también compartirles qué estamos haciendo y pensarnos a futuro, pensar en futuras colaboraciones, pensando, como bien mencionaba, ¿no? Que la inteligencia artificial sin duda es una tecnología que está atravesando todos los aspectos de la vida. Y nosotros desde D4D, bueno, quería platicarles brevemente un poco qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años. La red Data for Development es una red global que reúne a distintas organizaciones que realizan investigación y materiales de conocimiento para fortalecer justo eso, ¿no? La colaboración, movilizar recursos, pero sobre todo promover el uso responsable de los datos para abordar los desafíos que presenta la Agenda de Desarrollo Global. No podemos hoy pensar en inteligencia artificial sin pensar en los datos. Cómo se usan esos datos, qué datos alimentan a estos algoritmos y sobre todo qué capacidades necesitamos para enfrentarnos a estos nuevos contextos. La inteligencia artificial trae muchas preguntas, pero también trae oportunidades de desarrollo, pero sin duda es también desde nuestra visión, desde D4D, esta red desde el sur global, que reúne organizaciones de América Latina, de África, de Asia, es el poder pensarnos en red para resolver estos problemas y sobre todo poder detonar el desarrollo en nuestras regiones. Como parte de nuestra red para América Latina y el Caribe, tenemos este capítulo que es Data for Development in Latin America and the Caribbean, del cual hacen parte el Centro LATAM Digital, CEPEI, Derechos Digitales, ILDA y el Instituto del Caribe and the Caribbean Open Institute. Nosotros, como el capítulo de América Latina, hemos estado impulsando distintos proyectos en colaboración, pero también de manera independiente. Cada una de estas organizaciones está liderando la agenda de esa intersección que hay entre datos e inteligencia artificial.
Parte de los objetivos que buscamos, y ya escucharán ejemplos muy concretos de proyectos que se están realizando tanto en América Latina como el Caribe, que buscan, uno, proporcionar evidencia para dar forma, ¿no?, a esos regímenes de datos y algoritmos en nuestra región, pero sobre todo asegurando que estos tengan la representación de todas las voces y sobre todo no dejar fuera a los grupos más vulnerables que pueden estar expuestos de acuerdo a cómo se utilicen estas nuevas tecnologías. También el desarrollo de capacidades tanto en gobierno como sociedad civil para desarrollar ecosistemas de datos democráticos e inteligencia artificial en nuestra región, con este enfoque de inclusión, de derechos y apertura. Sabemos sin duda que la inteligencia artificial ha sido una ola, ¿no? Una ola bastante rápida y bastante fuerte que ha sacudido muchos aspectos, pero también con el expertise que existe de distintas organizaciones, como las que hacemos parte del grupo, también estamos trabajando muy de cerca con gobiernos locales, nacionales e incluso iniciativas regionales para identificar cuáles son esas capacidades que las oficinas de gobierno presentan. Y por eso nos parecía muy interesante platicar con ustedes, con esta comunidad de práctica, pensando también en cómo las oficinas de estadísticas, el ecosistema de datos abiertos, el ecosistema de inteligencia artificial, podemos colaborar y pensarnos como un gran equipo y sobre todo como con el conocimiento adquirido desde cada una de las diferentes experiencias y expertices, pensando también en soluciones innovadoras. Y por último, un último de nuestros objetivos es esto, ¿no? El explorar el uso de datos para el desarrollo en distintos ámbitos, sobre todo en aquellos como más apremiantes que vemos en nuestra región, como la migración forzada, el tema de igualdad de género o incluso el desarrollo de modelos de gobernanza democrática de datos. Para mí es un gusto tener este espacio, pero sobre todo también va a ser muy rico el poder platicar con ustedes al final, como si hay preguntas, comentarios, y también dejo el espacio porque el resto de mis compañeros a continuación les va a platicar Juan Carlos, Judith, Maurice, de proyectos que tienen en distintos países. Y aprovecho brevemente también para agradecer a Belinda, quien nos va a presentar el contexto global, ¿no?, de este escenario de inteligencia artificial, y también esperando que esta sea una discusión muy fructífera y en la cual podamos tener también un diálogo que pueda ayudarnos a todos a tener más claridad sobre la intersección de nuestras agendas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras y por supuesto que vamos a dar espacio a todos nuestros colegas a que puedan participar. Ya llevamos 225 participantes y lo que pediría es que aquellos que tengan alguna pregunta durante las presentaciones la vayan plasmando en el chat para que las podamos ir capturando. Tamara y Andrea nos apoyarán para sacar el listado de las preguntas. Sin más, voy a pasar la palabra a nuestro siguiente ponente, a Belinda Cleland. Belinda dirige el área de recomendaciones políticas del Simon Institute. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por el Graduate Institute de Ginebra. Es licenciada en Ciencias Políticas y francés y en Bioquímica y Genética de la Universidad de Melbourne. Belinda, tienes la palabra. You have the voice and you have 10 minutes for your presentation. Thank you. Thank you very much. Can you hear me okay? Yes. Okay. I'm going to share my presentation. Can you see the PowerPoint okay? Yes, we can hear you loud and clear. And we can see. Perfect. Thank you very much. So good morning, everybody. I'm joining you from Geneva. My name is Belinda Cleland, and I'm the Director of Policy at the Simon Institute for Long-Term Governance. We are currently working a lot on the governance of artificial intelligence. And I'm here to provide a high-level background presentation, starting with what is artificial intelligence and providing an overview of what's happening in terms of
global governance right now. So if we start with the basics, let's talk about what is artificial intelligence. What does that mean? There are lots of different definitions out there, and there are so many because the concept of intelligence is itself somewhat abstract. However, one way to define artificial intelligence is that it is the simulation of human intelligence by computer systems. It's essentially the use of digital technology to create systems that can understand, plan, and execute tasks commonly thought to require human intelligence. Artificial intelligence has been around since the 1950s. It's not something new. However, the speed of AI's development has been accelerating a lot in the last 10 years in particular, largely because of advances in computing and in the availability and quality of data. You can see here that even in the last 10 years, artificial intelligence has become better at many tasks than humans, such as image recognition, reading comprehension, and language understanding. And many experts predict that this acceleration in AI's capabilities will continue at a fast pace in the next few years. But one thing that's very important to understand is that AI is not a single technology. AI can take many different forms. It can be part of infrastructure, processes, or products. It's essentially a whole field of research that encompasses various technologies, methods, and approaches. There are lots of different categorizations and terms that people use when talking about different types of AI. You've probably heard people talk about artificial narrow intelligence, weak AI, or shallow AI. This is the kind of AI that only does one thing. You've probably already used it today if you have an iPhone and you used Face ID to unlock your phone, if you used Spotify to recommend some new music to you, if you used an email spam filter. These are all narrow kinds of AI, relatively simple and does one task. You might have also heard of artificial general intelligence or general purpose artificial intelligence, sometimes also called artificial superintelligence. This is a kind of AI that is human level or above human level at doing many kinds of tasks. And the important thing to understand is that this kind of AI does not actually exist yet. And a lot of experts are not sure that it ever will exist. There's a big debate as to whether or not we will achieve AGI, and if so, when. Recently, people talk a lot also about frontier AI, which is the cutting edge research and development AI. These are the models that are not yet out for use by consumers. And currently, frontier AI is represented by something called foundation models, which are AI systems trained on huge amounts of data that can be fine-tuned to do a various range of tasks. And GPT, which is the foundation model behind the application ChatGPT, is one example of such a foundation model. So the thing to understand here really is that there are lots of different kinds of AI. Some are simple, some are complex, and each kind of AI has its own risks and opportunities. We can understand AI quite simply as the combination of algorithms plus data plus compute. The algorithms are just simply the instructions that the programmers give the computer to solve a problem. It's a list of instructions that must be carried out in a certain order, and it's what allows the computer to convert the data into useful outputs, and it's what allows AI systems to learn. The data is an extremely important component of AI systems. It's the input that is used to train the system, and essentially the more data you give the system and the better quality the data, the better the AI system is going to be. And then the third component is the compute, which is the computing power, the hardware, the physical processing chips that are required to train and run the AI systems.
Now, I'd like to say a bit about the different opportunities and risks from AI, because these really are enormous. And Gloria mentioned that AI is a very cross-cutting technology, and indeed it is a technology that can affect pretty much every part of the economy in all different sectors and all different countries. In terms of opportunities, there are various estimates, but many predict that AI will boost global economic growth by between 4 to 7% per annum by substantially increasing innovation and labour productivity across the economy. It could also help greatly with climate change mitigation through the adoption of AI in the energy sector, leading to a reduction of emissions by increasing energy efficiency and optimizing energy production and consumption and distribution. It can greatly improve healthcare by increasing the accuracy and speed of medical diagnosis, by reducing the costs of drug discovery and improving health outcomes. And it has the potential to greatly reduce inequality by leveling the playing field and improving the quality of education, allowing for personalized learning and more access to education, analytical tools, knowledge, and expertise. However, AI also comes with a lot of potentially big risks. Big economic impacts, economic disruption and job losses could arise as AI automation can replace millions of jobs and disrupt labour markets. There could be huge social impacts. AI could facilitate surveillance practices that infringe on privacy. It could amplify inequality by propagating biases that exist in training data. And it could lead to entrenched discrimination against underrepresented populations. There could be political impacts. The rise of misinformation and breakdown of civil public discourse could occur if AI exploits social media algorithms and perpetuates false news and with deep fakes. And there could also be military impacts if AI is used for autonomous weapon systems. Many people the last year have also talked about loss of control and possible existential threats from AI. Could AI even potentially lead to human extinction if we lose control of very powerful AI and it takes over? That's a big maybe. And of course, AI, a study has shown that AI could have possible negative and possible positive consequences for the attainment of the UN Sustainable Development Goals. It can possibly inhibit us achieving some of them, and it can accelerate our progress towards some of them. And a lot of this depends on how well AI is governed. You can see here the green boxes show where AI has the potential to help us achieve that SDG, and the orange boxes show where it has the potential to also inhibit us achieving the SDG, depending on how well we govern the technology. So, for example, if we think about quality education, AI could allow people to learn more effectively by personalizing learning, giving them greater and easier access to knowledge and experts. But for many people that don't have the required digital infrastructure to take advantage of this, these people might fall further behind, especially if AI makes traditional teaching obsolete, and this could further increase the digital divide. And this applies for many of the SDGs. We have potential positive and negative impacts of AI. So the takeaway is that AI has the potential to maybe narrow the digital divide, but also has the potential to greatly increase it. This graph is showing the various revolutions over time, from the Industrial Revolution to the age of ICT and Industry 4.0. And you can see the difference in real GDP per capita between developing countries, which is the blue line, and developed countries, which is the red line. And what we want to avoid is that this gap grows any bigger through how we govern the use of artificial intelligence. Now, policymakers are paying a lot of attention to artificial intelligence recently, and this is because of how huge the potential benefits could be and how big the potential risks could be. In order to maximize the benefits and minimize the risks, we need to think about how we can promote AI progress
how we can make sure that we promote innovation and rapid progress of the technology for the maximum benefit. But at the same time, we need to think about AI safety, how we can improve research and development processes so that the AI that we put on market is safe for people to use. And we must also think about democratic participation to make sure that all countries have a say in how AI is governed and regulated, because it will affect everybody, not just the countries who are developing the technology. And this technology development is largely concentrated in the United States, a little bit in Europe and China, but really very heavily concentrated in the United States. There are lots of governance initiatives happening right now at the regional level, at the minilateral level, and at the international level. And I want to say a little bit about a couple of big initiatives that are happening at the international level right now, at the level of the United Nations, which are the Global Digital Compact and the UN Secretary General's high-level advisory body on artificial intelligence. So the Global Digital Compact will be negotiated this year from now until June, and it will be hopefully adopted at the UN Summit of the Future in September. Its objective is to outline shared principles for an open, free, and secure digital future for all. And the UN Secretary General has highlighted 3 main areas that the Global Digital Compact will cover. One of them is governing AI for humanity, and the others are closing the digital divide and advancing the SDGs, and making the online space open and safe for everyone. I'm going to skip over this in the interest of time, but there are enormous links between data and AI governance that I think are very relevant for this audience to understand, because as I noted before, AI at a simplistic level can be understood as algorithms plus data plus compute. AI is only as good as the data that it is trained on. And the Global Digital Compact will include a lot of aspects on data and data governance. It could potentially address how we can make data representative, how we can foster open and accessible data systems, how we can develop interoperable standards to ensure data quality, how we can empower people to control their personal data. And countries will try and agree on principles for data protection. It might include perhaps a declaration on data rights and also principles for data governance. The UN Secretary General also created a high-level advisory body on artificial intelligence last year to provide recommendations on how AI should be governed. This body comprises 38 experts that come from a whole range of different backgrounds, and they released a report at the end of last year with a few preliminary recommendations. And what is interesting for you to note is that one of their guiding principles was that AI governance needs to be built in step with data governance and the promotion of data commons. Essentially, regulatory and legal frameworks that protect privacy and security of personal data are a critical component of AI governance arrangements, and public data commons that are relevant to solving societal challenges should be developed. So in conclusion, the Global Digital Compact is a huge opportunity for countries to get together and to talk about what is required in terms of data governance and AI governance in order for everyone to make the most of artificial intelligence so that we can maximize its opportunities and minimize its risks. And this all needs to happen relatively quickly. Within the next 6 months, countries are going to be discussing this. So hopefully you and your organizations will have the opportunity to provide some input on how statistics and data can be relevant. Thank you very much. I'm sorry I've gone over my time, but I'm happy to answer questions later. Thank you. Thank you very much, Belinda. Belinda, for this wonderful and complete presentation about what the artificial intelligence is and all the topics that you have
during your presentation, in particular, this new framework that the Global Digital Compact is trying to impose in this during these 6 months. En realidad, muy completa la presentación y creemos que es pues hay una serie de planteamientos sobre los riesgos y ventajas, oportunidades y riesgos que se tiene, como la parte de la normatividad que se tiene que aplicar y cómo el secretario general se ha puesto al frente, el secretario general de Naciones Unidas se ha puesto al frente con esta creación de este grupo de alto nivel de asesor sobre inteligencia artificial, que es bien necesario para el seguimiento de esta herramienta que es, pues, como bien lo comentaste, Belinda, que tiene muchas oportunidades, pero también algunos riesgos. Pasemos ahora a nuestro siguiente ponente. Vayamos con Juan Carlos Lara. Buenos días, buen día, Juan Carlos. Juan Carlos es parte de Derechos Digitales desde 2008 y actualmente es codirector ejecutivo de Derechos Digitales. Anteriormente se desempeñó como director del área de investigación y políticas públicas, liderando trabajos en temas vinculados a la propiedad intelectual, la libertad de expresión, el acceso al conocimiento y la labor académica en el entorno digital. Él es abogado de la Universidad de Chile y tiene un magíster en Derecho y Tecnología de la Universidad de Berkeley. Juan Carlos, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a toda la gente presente y muy especialmente a mis colegas en la red Data for Development, porque el trabajo que hace Derechos Digitales es crucial también para comprender a qué se refiere y de qué van nuestros esfuerzos en torno a la inteligencia artificial. En primer lugar, como pueden ver en la lámina, y muchas gracias por compartir también a Gloria, Derechos Digitales se ha sumado a esta red desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil, como una organización dedicada a la promoción y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, e incluyendo en esto todas las consideraciones propias de el uso de datos en contextos de tecnologías avanzadas. En particular, dentro del contexto de nuestra participación en la red Data for Development, nuestro trabajo ha estado centrado en el cultivar y seguir creando evidencia para nuestra línea de trabajo denominada inteligencia artificial e inclusión. Algunas de las cosas que voy a compartir hoy son trabajo que hemos hecho en años anteriores, como también respecto de trabajo que continuamos haciendo como parte de esta red y donde es crucial, como indicaba Gloria, tanto nuestra perspectiva de organización independiente como también en nuestra interacción con el sector público y en la obtención de información que podamos a la que podamos llegar desde ellos. Nuestra investigación sobre inteligencia artificial es parte, en tanto, de una preocupación profunda sobre la gobernanza de los datos en la sociedad digitalizada. Belinda acaba de mencionarlo de manera crucial. Todo lo relativo a la gobernanza de los datos es importantísimo en el contexto del avance de las tecnologías automatizadas o semiautomatizadas, y en particular en su impacto en los derechos humanos. Desde este punto de vista, el trabajo de derechos digitales como parte de esta red, se centra no solamente en derechos civiles y políticos o en libertad de expresión o no discriminación, sino también en el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en particular en el enfoque de la inclusión de grupos afectados y de la sociedad completa. Para esto tenemos algunos casos de estudio terminados y algunos en curso, y además tenemos algunos estudios de política pública finalizados sobre políticas y estrategias nacionales, y también trabajo en curso sobre algunos aspectos regulatorios en curso, como también a partir del trabajo de la organización en el contexto global de iniciativas relacionadas a la inteligencia artificial, como fueron las que acaba de describir Belinda. Por favor, la lámina siguiente. En particular, en lo que se refiere a los estudios de caso, hay algunos que ya están publicados en el sitio antes citado, que son
uno sobre asistencia social en la forma de auxilio emergencial, de ayuda financiera del Estado, y otro sobre búsqueda de empleo, como formas en que desde el Estado federal brasileño se han entregado beneficios sociales a propósito del uso de inteligencia artificial. Esto es, sistemas que tienen algún nivel de automatización, como hemos escuchado, hay un rango amplio de tecnologías y que han facilitado entonces lo que son actividades de clasificación para la decisión sobre la entrega de beneficios. En Chile, en tanto, dos estudios se han relacionado con la asistencia para personas menores de edad en riesgo social, a partir de características de su entorno y de sus familias, y también en la relación entre la ocurrencia de delitos y la asignación de recursos para el envío de policía a lugares donde pueda haber delitos. En el caso colombiano hay un estudio hasta ahora publicado sobre el uso en el ámbito judicial, en particular de la Corte Constitucional, para la obtención de información sobre procedimientos de tutela constitucional que se lleva adelante en ese país. En el momento del estudio era un programa piloto, sin embargo entendemos el impacto que pueden tener estas herramientas tanto en la gestión de la justicia como en el acceso a la justicia. Y en Uruguay, un caso muy propio del periodo de pandemia, a propósito de la instalación de múltiples sistemas para la gestión de información de salud, incluidas para la interacción con el Estado, en una aplicación más de estas formas de tecnología como se han vuelto tan frecuentemente hoy en día los chatbots, además de una serie de otros mecanismos de gestión. La metodología, voy a apurar un poco esto en razón del tiempo, se trata del estudio cualitativo a partir de elementos comunes entre los distintos ámbitos de despliegue de herramientas de automatización para las decisiones, que incluye estudiar el contexto sobre el marco regulatorio y el modelo institucional, el hecho de que existan autoridades para la gestión de la información y de los datos en el Estado, incluyendo para los datos personales, pero también sabiendo que existen otras fuentes de información. En el uso de los datos, en el hecho de que las bases de datos puedan ser de carácter público o que puedan estar en manos de privados y requieran ser obtenidas por el Estado, en el hecho de que en el financiamiento, el desarrollo o la implementación no solamente sean los estados, sino que también el sector privado el que desarrolla y ofrece soluciones, y que en algunos casos puede también ser parte del proceso de implementación. Y finalmente, sobre transparencia, en razón de la existencia o no de mecanismos de transparencia sobre los modelos de decisión, sobre las bases de datos utilizadas, sobre la existencia misma de sistemas y de algoritmos y de sus códigos de programación, como también el hecho de que existan o no evaluaciones de impacto y posibilidad de auditoría externa. Siguiente lámina y última, por favor. Algunos hallazgos cruciales sobre esto están relacionados con que hay distintas características de la información que se utiliza y de la forma de utilizarla, incluyendo el hecho de que hay información estadística a menudo abierta sobre la población completa, sobre sectores geográficos, sobre características socioeconómicas que son utilizadas en el entrenamiento o la operación de modelos para la clasificación o para la predicción a partir de los casos ya utilizados, de los casos estudiados. Por ejemplo, para estudiar si dentro de un sector geográfico en particular existe mayor incidencia sobre incidentes de seguridad, sobre situaciones de riesgo social, sobre situaciones de delincuencia o sobre la empleabilidad de las personas o en su momento sobre la incidencia de casos positivos de COVID-19. Pero lo importante es que a menudo encontramos en estos casos que de bases de datos de una característica suele haber cruces, suele haber una computación de datos de bases de datos públicas, de bases de datos más cerradas, de bases de datos abiertos, como también de bases de datos que incluyen datos personales. Y por eso mismo, y por estas razones es que es tan importante contar con información de calidad, por una parte, pero que también ésta sea contextualizada a fin de no reproducir sesgos que hayan producido, en primer lugar, que exista cierta incidencia mayor de un evento sobre cierto grupo o sobre cierta
situación o cierto lugar geográfico. La institucionalidad es enormemente dispar a lo largo de los casos que hemos revisado, lo que implica entonces que la gobernanza de datos en sus aspectos institucionales es un aspecto crucial para revisar cómo es capaz de responder la institucionalidad a estos posibles riesgos o de potenciar las oportunidades que entregan estas tecnologías. Y finalmente, sabiendo que existe una cantidad enorme de participación de sectores privados en estos desarrollos y que esto puede significar una arista adicional de posible riesgo en el caso de que no existan suficientes resguardos sobre la información, tanto para su gestión como también para el acceso o el tratamiento de la misma. Y por esto es que es importante mantener esos caracteres amplios de nivel crítico y de evaluación sobre la gobernanza de los datos en general, para que estas posibles utilizaciones de los datos no reflejen sesgos y no sigan reproduciendo aquellos problemas que están destinados a resolver. Eso es lo que seguimos haciendo desde Derechos Digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Temas interesantes los que tocas sobre los ejemplos que hay en los países, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, que comentaste, sobre el uso de la información estadística y la información geográfica para poder mezclarla junto con otras bases de datos que te produzcan todo este tema de inteligencia artificial, y que asumo que debe tener también mucho que ver con el machine learning y con todo ese tema, pero tocando temas delicados como la parte de la normatividad, que también tocó Belinda, y este ejercicio global que se está pretendiendo hacer sobre la gobernanza de los datos y sobre la participación, por supuesto, de la iniciativa privada. Hay dentro del sistema de Naciones Unidas ya hay participación fuerte de esta parte de la iniciativa privada, y cómo se ha mezclado en particular por la parte de la información geográfica, cómo buscar ese vínculo entre las oficinas de gobierno y la parte privada para un mejor desempeño y producción de información para el seguimiento de la Agenda 2030. Sin más, dejen de pasar con nuestro siguiente ponente, con Maurice McNaughton. Maurice es uno de los directores fundadores del Caribbean Open Institute, una coalición regional de organizaciones caribeñas que trabaja con gobiernos regionales, investigadores, periodistas, tecnólogos, ONGs y académicos para concientizar, reforzar la capacidad y fomentar la colaboración con vistas a la adopción de desarrollos abiertos. Mauricio es doctor en Ciencias de la Decisión por la Universidad Estatal de Georgia y cuenta con más de 25 años de experiencia en alta dirección y liderazgo en la planificación y dirección de tecnologías de la información a nivel empresarial en las diferentes organizaciones. Mauricio, you have the voice for 10 minutes. It's a pleasure to have you here in representation of the Caribbean countries. Thank you. Okay. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rolando. So thank you for inviting me. It's a pleasure to join this quite important discussion. I thought what I would do is provide a little bit of context for the Caribbean and sort of the vantage point from our perspective in terms of the importance of this topic. And I want to look at it, especially because some of this conversation is targeted towards the statistical community, national statistical offices, participants in the national statistics system, and so forth. So just a little bit of a context in the Caribbean, and of course I'm speaking in English. So I just had a note pop up on my screen, so let me just confirm that. Right, so in the Caribbean, statistical capacity building has been an incredibly important topic. The action plan for statistics in the Caribbean and the regional strategy for the development of statistics are sort of
broad governing documents over a 10-year horizon that emphasize the importance of transforming and modernizing the CARICOM statistical system, and statistical capacity building. Sustainable statistical capacity building is an important aspect of that. So, Gloria, could you switch to the next slide for me, please? So there's one particular initiative that we're supporting the Regional Statistics Program of the CARICOM Secretariat on. It's a digital capacity building initiative called the ECISTAR, Electronic Caribbean Institute of Statistical Training and Research. That's a mouthful, but it's a digital initiative that seeks to provide e-learning content to support capacity building, virtual capacity building, to provide a knowledge base that provides a variety of knowledge resources to support presentations, technical guidelines, statistical best practices. And also it seeks to facilitate and encourage online statistical research in topics that are relevant to the Caribbean. And of course, AI for statistics is one of the important emerging topics. So this is a platform that we hope to position to facilitate some of the ongoing work that is taking place or emerging work that's taking place around artificial intelligence. And so I just wanted to put that in context. We're working closely with the Regional Statistics Program of the CARICOM Secretariat in implementing and building out this platform. Just to say a few words, because I know time is constrained, about some of the work that we're doing in the Caribbean around artificial intelligence. So the Caribbean Open Institute, as was mentioned, is part of the Data for Development Network. Our program of work is significantly anchored around 3 pillars: capacity building, advocacy and supporting or advancing the policy agenda, and of course, research. So during this 23-24 period, there are a number of aspects relating to artificial intelligence that are part of our program of work. One of the important ones which relates to the research agenda is supporting the Global Index for Responsible AI. This is a significant data collection project that seeks to research and understand the current status of artificial intelligence across 140 countries in the world, looking at the governance institutions that exist, how the human rights enabling and protecting mechanisms that those are in place, or how those will be impacted by AI. And of course, looking at capacity, not only in the public sector, but also other actors in the private sector, in academia and so forth. So it's a quite important study that we're also participating. We're doing 9 countries in the Caribbean, and data collection is currently close to completion, should be completed by mid-February, and we're likely to see findings and insights from this study by early April, I believe. So that's one important initiative that's looking at sort of benchmarking and baselining where countries are in relation to these important components of artificial intelligence. Another important initiative that we're involved in is looking at the policy dialogue around AI. We're working closely with the Organization of American States in an ad hoc working group. And this ad hoc working group is seeking to establish guidelines for data governance and artificial intelligence. It was quite interesting to hear the comment earlier that, while we seek to understand AI and the governance mechanisms, those have to be very closely connected to data governance. And so we're working closely with that group and several member states of the OAS to see how we can advance a set of guidelines that can help countries to inform and put in place the necessary mechanisms to support artificial intelligence governance. The third component that I'll mention is what we consider an innovation proof of concept. So one of the important things that we think for capacity building is to ensure that we're not only teaching and saying what needs to be done, but also providing demonstrable proof of concepts. And so there's a specific initiative
AI-driven initiative that we're working on, which is looking at the issue of gender equality narratives that are emerging for the Caribbean region. So those could be narratives around gender violence, economic inclusion, access to education, health, social participation, and so forth. And this is working with a company out of Barcelona called City Beats in building what we call a public conversations monitor that plugs into social media, Twitter, and a variety of other online sources to using an AI algorithmic model to understand and present a kind of public interface on how those narratives are emerging. And the final one that I'll mention again around AI-driven initiatives is a project that we're doing with our colleagues in the Dominican Republic to study the issue of forced migration, and in particular understand digital mediation, how social media, traditional media are affecting migration issues. So the project is examining digital issues that adversely affect the circumstances of Haitian migrants in the neighboring Dominican Republic. And again, it's an interesting study that's looking at over 30 years of narratives emerging from a variety of sources. I think that we're potentially looking at about 35,000 media artifacts and using and building an AI model to understand those narratives and being able to use the outputs of that to engage with both policy and media professionals. So again, another interesting project that's using AI to look at issues that are significant and relevant to the Caribbean. And so, you know, as we work through these, we hope to be able to engage with this community to provide some of the outputs and the outcomes of these AI-driven initiatives. So that's what I'd like to share from a Caribbean perspective. And let me turn back over to you, Rolando. Thank you. Thank you very much, Maurice, for your presentation. It's a pleasure. And so we heard about the collaboration that you have with the statistic community of CARICOM, which is very important for us here in ECLAC, and to join these initiatives and to support all the statistical capacity in terms of technologies and in particular of artificial intelligence. So in addition, we could have some here from some examples that you gave us coming from the Caribbean Open Institute, the Global Index, the work that you have been doing with the Organization of American States regarding the governance mechanisms and another examples that you gave us in innovation concepts regarding gender balance and other discrimination and other work that you have done working with the Dominican Republic in terms of forced migration. Thank you very much for your comments. Déjenme pasar a nuestra última presentación con Judith Mariscal. Judith es directora ejecutiva del Centro Latam Digital. Es profesora también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE y es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en cuestiones de política pública y asuntos regulatorios aplicados a las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Judith también cuenta con un doctorado en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Tiene una maestría en Economía Política Internacional del CIDE y cursó la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Judith, tienes la palabra hasta por 10 minutos para tu presentación. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, Rolando, y muchas gracias a todos por la invitación.
yo quisiera platicarles de lo que hacemos en el Centro Latam Digital. En específico, dos ejemplos como miembros de esta red de datos para el desarrollo. La primera, brevemente, es recolectar datos a través de encuestas a gran escala sobre migrantes en tránsito. De nuevo, esta idea de que lo primero que tenemos que ver es cuáles son los datos que van a alimentar la siguiente generación o la actual generación de tecnologías como es la inteligencia artificial. En términos de migrantes en tránsito, lo que estamos haciendo a través de las encuestas es viendo el uso de Internet de los migrantes en tránsito, tanto en la frontera norte de México como en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y la idea es recolectar esta evidencia y dar capacitación para poder entender primero cuáles son los beneficios del acceso a Internet, que son muy claros en general, recolectar información sobre su tránsito, comunicación con otras organizaciones humanitarias o familiares, pero en especial estamos concentrados en los riesgos en términos de que los migrantes en tránsito accedan a información falsa. Y más en particular, más en específico, es el uso que pueden hacer a través de la red que usualmente usan, que es Facebook, y cómo a través de esta pueden recibir información falsa y esos niveles de riesgo son altísimos porque son utilizados por el crimen organizado, por ejemplo, para poder cooptarlos a, a sus organizaciones. Lo que hemos visto aquí es que los primeros resultados que ya tenemos es que los migrantes en tránsito, en especial los que se encuentran en albergues en la zona norte de México y en Colombia, utilizan Facebook en especial, de Internet, a través de sus móviles, lo utilizan de manera bastante intensa y ya tienen cierta percepción de los riesgos que pueden estar asociados a esta utilización. Y vemos lamentablemente casos en donde pues no lo están, ¿no? Y se van con información falsa y en efecto tanto información como en el extremo que puede ser crimen organizado y en otros simplemente información que es falsa y les puede causar mayores vulnerabilidades a esas poblaciones pues ya vulnerables en sí mismas. El segundo caso que estamos recolectando evidencia y datos es sobre aquellos migrantes que están en una situación de riesgo de su vida y no son asistidos por los gobiernos. Pueden ser casos de migrantes que se caen de un tren, pierden una pierna, y no son asistidos en una clínica, mujeres embarazadas que están a punto de tener un hijo, una hija, y no son admitidas a clínicas. Y entonces, junto con y alianza con una organización que se llama Architecture Forensic, lo que se busca es identificar, mapear y crear estos mapas interactivos para hacer visible esta situación en donde aun cuando los gobiernos tienen la obligación de asistirlos, no lo son, y entonces llevarlo a proveer esta información a organizaciones de justicia a nivel regional e internacional que se dedican a visibilizar esta falta de asistencia. En específico, en torno a inteligencia artificial, y Belinda me pareció muy completa la presentación, tanto de las oportunidades de los riesgos. Creo, me parece que pues en tanto en redes sociales como en prensa y demás se ha dado mucha información respecto a estos riesgos, en especial a la posibilidad de que las máquinas sustituyan a los humanos, que eso pues aún no ocurre. En fin, ¿no? Ustedes saben muy bien que la inteligencia humana tiene características que no tienen las máquinas, como son capacidades cognitivas, capacidades creativas de liderazgo. Y lo que yo les quería platicar es un ejemplo
de un uso de la inteligencia artificial para el desarrollo que está enfocada a disminuir la pobreza extrema. Hemos hecho dos investigaciones de campo, uno en la Ciudad de México y actualmente está por terminar uno en República Dominicana. Y este se está utilizando a través de drones con algoritmos específicos que lo que buscan es identificar a esta pobreza urbana, que como sabemos, la pobreza en general en el mundo es cada vez más urbana. Y lo que hacen es, con mapas interactivos y a través de estos drones, es identificar asentamientos de pobreza urbana que no son identificados por las agencias que miden pobreza, porque se encuentran en una misma manzana junto a hogares de nivel socioeconómico alto o medio, y entonces no son captadas, no son identificadas por estas agencias las implicaciones de esto es que pues no reciben asistencia social, no se encuentran catalogadas dentro de los programas de asistencia social. En el caso de la Ciudad de México, y bueno, como es el caso en muchas de las ciudades de la región, lo que vemos es que las medidas tradicionales son pues con datos agregados, van de puerta en puerta y las zonas identificadas como de niveles socioeconómicos altos o medios, estos asentamientos de pobreza extrema no son visibles. Lo que se ha logrado hacer a través de la inteligencia artificial es, y esto lo hemos hecho en alianza con Prosperia, con una organización social que se dedica a utilizar inteligencia artificial para medir la pobreza urbana, es dar estos datos. En el caso de República Dominicana hemos estado trabajando de cerca con Ciuben, que se encarga de diseñar e implementar esta asistencia social a comunidades de pobreza extrema. Entonces, este método de utilización de inteligencia artificial es una forma complementaria, no sustituye, pero complementa a las mediciones tradicionales y hace posible que estas antes comunidades invisibles sean visibilizadas y puedan recibir asistencia social y puedan ser visibles en general a las autoridades. Y bueno, simplemente son ejemplos de cómo la inteligencia artificial tiene este gran potencial de ayudar para el desarrollo y para combatir la pobreza extrema. Y lo dejo ahí. Y ya estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por tu participación. Los dos ejemplos que nos comentaste y el estudio sobre el tema de los migrantes y cómo buscar esta parte, estas comunidades invisibles que mencionas, que pues tienen que ver, me imagino, con las áreas que posteriormente no son cubiertas en los marcos de muestreo con el paso del tiempo y que salen estas bolsas de pobreza que después no son incorporadas, no logran ser incorporadas porque no hay actualizaciones de los marcos de muestreo y que pudieran ser esas visiones y que de ahí la inteligencia artificial pudiera servir. Y es un buen elemento de identificación de las estadísticas, de cómo aplicar esta parte en estadística que llegan a complementar esos trabajos para las oficinas, los ministerios de desarrollo social, ¿no? Bueno, hemos pasado, digamos, por todos nuestros ponentes. Tenemos abierto para la opción de preguntas y respuestas para todos los colegas. Si hay alguien que quiera, vi que hay una pregunta que le hicieron a Belinda sobre
what about the role of the artificial intelligence in security systems in the country? Tenemos otra pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial podría contribuir para mitigar la omisión censal? Quizá conocen alguna experiencia de ese tipo. Hay otra pregunta, ¿existe alguna línea de investigación sobre contar y caracterizar a la población de manera que nos permita disminuir los esfuerzos de levantamiento de información censal y disminuir el nivel de no respuesta y omisión que están teniendo las oficinas estadísticas en la ronda 2020? Aquí hay dos preguntas que tienen que ver, una con temas de seguridad, que le pasaría la palabra a Belinda un poco para que amplíe la respuesta que escribió no solamente en el chat, sino y la otra para los colegas sobre el tema de la omisión censal y si pudiera la inteligencia artificial tener alguna apoyo. Belinda, you want to say something about regarding the question that a colleague, Berta, mentioned about the security system in the country? So I tried to answer the question in the chat a little bit. I'd say it's an enormous question because I think AI can be used in so many different ways and different parts of state security, some positive and some negative, depending on the kind of government and level of governance in the country. So some positive applications include using AI to detect and respond to cyber threats, generally using algorithms to detect other kinds of threats, including to critical infrastructure, using AI in autonomous systems and in drones. So we just heard an example of that, how drones could identify areas of urban poverty, for example. AI can help with biometric identification and surveillance and monitoring, and this could have positive or negative impacts in an authoritarian state. For example, perhaps it could lead to excessive surveillance and monitoring by the government and threats to human rights and to privacy. And then, of course, you have AI applications in military security. So AI being used to develop lethal autonomous weapons and the potential human rights implications there. Should we have artificial intelligence that can decide without human oversight when to potentially take human lives? So big debate there as well. Thank you, Belinda. Con respecto a las preguntas de la omisión censal, si hay alguno de los participantes que quisiera comentar algo sobre esta parte. Sí, Rolando, brevemente, justo en el proyecto en el que estamos de levantamiento de identificación de pobreza urbana, lo que se busca es disminuir las omisiones censales. El levantamiento censal en términos de medición de pobreza lo que hace es pues prácticamente ir con humanos de casa a casa y tratando de identificar en dónde está la pobreza urbana. Y generalmente no llegan a estas manzanas o a estas zonas en donde la mayor parte de las casas, habitaciones familiares, se trata de familias de ingreso medio alto. Entonces, simplemente no son identificadas y en este sentido es una forma importante de ayudar a la omisión censal a través del método de identificación. Simplemente hoy no llegan ahí. Y lo que vimos en la Ciudad de México, trabajamos con el gobierno de la Ciudad de México y actualmente directamente con Ciben, que es el encargado de diseñar estos programas de asistencia social.
me parece que es posible, no hemos llegado a eso, a poder identificar, y eso lo estamos llevando en la segunda etapa, es que una vez que estos asentamientos antes invisibles son visibles, en el caso de la Ciudad de México encontramos alrededor de 1.500 asentamientos en zonas, de nuevo, de niveles de ingreso altos, y ese es el primer paso. El segundo paso lleva un nivel de encuesta y de focus group cualitativo para tratar de entender cuáles son las grandes vulnerabilidades a las que se enfrentan estas poblaciones. Entonces, continuamos con esto. Muchas gracias, Judith, por el ejercicio. Yo asumiría que más que la parte de identificación de niveles de pobreza, yo, yo estaría pensando que tiene más que ver con la política social, más que con la medición como tal del levantamiento censal, y que tiene que ver y que incluye que las oficinas estadísticas levantamos en todos nuestros países en ese sentido. La parte en la que nuestros colegas tienen que ver con la problemática de la omisión censal, tiene que ver con las áreas a las que no alcanzan a llegar por alguna problemática, ya sea por temas de seguridad o por temas que tienen que ver con otra característica, y que tiene que ver con modelos, con modelos de aplicaciones para cobertura censal, donde mi percepción y hasta donde tengo, pues aún toda esta parte de la inteligencia artificial tendría que ir avanzando, y seguramente para la ronda 2030 tendremos algunos elementos de apoyo a inteligencia artificial utilizando información geográfica, información satelital, que es bien útil para poder ir cubriendo todos estos ejercicios. Hace unos días un colega me mostraba ya cómo la inteligencia artificial está llenando eso, utilizando información satelital, está pudiendo hacer una contabilidad de vivienda de una manera distinta en ese sentido. Gloria, te paso la palabra. Y Muchas gracias. Judith, perdón, adelante. Gloria, solamente para añadir, sí, justo me parece importante cómo se están utilizando esta información satelital, pero lo que hacen los drones y la inteligencia artificial a través de algoritmos de inteligencia artificial es llegar a niveles en donde a cierto nivel satelital no se logra visibilizar estas comunidades, estos asentamientos muy pequeños que no son captados. Y claramente el objetivo es que las agencias que se dedican a la medición de pobreza, INEGI, Coneval, en el caso de México, sea una capacitación para que también lo usen, para que lo complemente. Y una vez identificados, entonces se podrá utilizar esta asistencia social, ¿no? Que puedan ser asistidos también. Perdón, Gloria, adelante. Gracias, pues. Gloria. Gracias, Judith. No, también quería complementar un poco con el trabajo que se está desarrollando tanto como la red, pero también algunos otros proyectos específicamente en ILDA, y hablando, no como de estas grandes como brechas que hay de información o lugares como mencionabas cuando no se puede llegar. También hemos visto que sin duda la inteligencia artificial presenta oportunidades también para automatizar muchos procesos, como decías, esto de la información satelital, pero también estamos viendo algunos proyectos interesantes respecto al tema de estandarización de datos que son generados por las comunidades. Y creo que también por ahí sería una discusión súper interesante de tener con las oficinas de estadística. Sabemos que la data generada por las comunidades no siempre es de la calidad necesaria ni cumple con todos los aspectos técnicos, pero parte del trabajo que hemos estado haciendo desde ILDA es esos procesos de capacitación, de concientización sobre el valor de los datos y sobre los datos que tienen las comunidades, que muchas veces, una vez que son estandarizados, y tenemos ahí experiencias en el tema de estandarización de datos sobre feminicidios, por ejemplo, o incluso estandarización de datos sobre el tipo de violencias que enfrentan ciertas comunidades, principalmente LGBTQ+ en Centroamérica. Entonces, también pensar un poco en cómo
construir puentes, tal vez entre las comunidades, entre esas brechas de datos que existen, porque como bien mencionaba Belinda, los algoritmos y la toma de decisiones de la inteligencia artificial está basada en la data, ¿no? En la calidad de los datos es importante, pero también la representación de las comunidades en esos datos. Y sin duda, una de las grandes preguntas es esto, ¿no? Como la omisión censal no se puede llegar, ayuda el tema de información satelital y también pensar en debates interesantes sobre el valor de otro tipo de datos que se generan, siempre y cuando cumplan con todas las características y la estandarización necesaria. También estamos viendo como experimentos interesantes en ese aspecto, sobre todo en el tema de género e incluso a nivel global, ¿no? Y tenemos ahí un proceso del marco de rendición de cuentas feminista, donde hay diferentes organizaciones un poco haciendo comparación entre datos y como compromisos internacionales en el tema. Entonces, si bien es como una de esas grandes preguntas, pero también hay pequeños pilotos que intentan cubrir esas brechas y sería interesante ver cómo avanzan. Muchas gracias, Gloria. Hay una pregunta que quisiera, que nos hacen y quisiera eh, hacerla. Para que estos procesos de inteligencia artificial se implementen en la administración pública, se pone, por ejemplo, en las oficinas estadísticas, tales como política de inteligencia artificial y sistemas de inteligencia artificial, ¿creen que deberían estar articulados a planes de desarrollo nacional? Y yo aquí quisiera un poco ampliar la pregunta y meter tus opiniones, Philip. O sea, esta parte de la inteligencia de los planes de desarrollo nacional tiene que ver con cómo generar una normativa legal o una legalidad dentro del marco global del sistema de Naciones Unidas que permita bajar este tema a la aplicación, no solamente de iniciativa privada que trabaje, sino cómo incorporarlo a las partes del seguimiento de la política y la toma de decisiones en la política pública con normas muy claras y con reglas muy claras. Pongo un ejemplo. En el grupo, pues dentro de la parte del grupo de expertos de información geográfica, geoespacial, pues hay un grupo de trabajo que tiene que ver con las normas que debieran aplicar los países para el seguimiento de la información geoespacial. Toda vez que la revolución y la entrada que la iniciativa privada con los satélites llegó a poblar de información geoespacial al mundo, pues bueno, cómo la normatividad dentro de un sistema de Naciones Unidas puede llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, Philip, tú tienes algunas ideas sobre lo que se está trabajando en esta Open, en este grupo que se está implementando. Sí, en efecto, o sea, no solamente información, sino pues para informarle a todos y a todas que el documento va a salir el próximo mes para todos nosotros de opinar, poder retroalimentar como tal. En este momento, Rolando, estamos viendo en que las normas que se están proponiendo son globales, son de efecto para los países también y por ello tan importantes. Creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro no pensando en bienes públicos regionales cuando empezamos realmente en la gobernanza del AI y yo pienso que ahí hay algo que es muy importante que Belinda y el equipo cuando le dio respuesta a este informe lo mencionó muy bien, que hay diferentes tipos de inteligencia artificial y esos son los que estamos tratando de destilar dentro de este grupo para poder dar respuesta. La voz que está muy ausente, Rolando, es la voz de los estadísticos en este momento. Y lo que queremos evitar es que las oficinas estadísticas los coja de sorpresas posteriormente, una normatividad o ideas sobre una gobernanza global
de datos, la cual pueda afectar a las oficinas estadísticas también de manera negativa, porque sería imponiéndoles cosas. Por eso pensamos que es tan importante de abrir este debate a la región y articularlo con los demás debates que hay surgidos desde la UNESCO y otros para poder realmente discutir esta gobernanza. Entonces, lo que está pasando en este momento y tenemos que ver es cuando tengamos la oportunidad desde una perspectiva regional y desde la perspectiva de las oficinas estadísticas de acompañar este proceso. Se va a abrir el próximo mes, va a ser 2 meses de debates y creo que tenemos una gran oportunidad por 2 razones. El Caribe está presidiendo estas reuniones dentro de Naciones Unidas con Trinidad y Tobago como presidente de la Asamblea General y otros países como cofacilitadores de la región. Y número 2, tenemos una oportunidad de aportar acá también con vísperas al Foro Mundial de Datos que será en Medellín este año, en donde este debate también va a surgir, pero yo diría más de manera ya académica y de política pública, cuando deberíamos y podemos influenciar esta agenda va a ser en los próximos 2 a 3 meses cuando se abrirá y los países que ustedes representan están participando de manera todavía tímida, pero empezando a aportar, y ahí es donde necesitamos subir el nivel de participación y experticia de la región que seguramente aportará a este proceso. Muchas gracias, Philip. Hay una petición para Belinda. Belinda, can you share useful links in order to improve our knowledge about artificial intelligence? Thank you for your answer. Y creo que lo que comentas es bien importante y creo que esta era la idea de hacer este primer webinario para ir metiendo la dinámica. Déjenme comentar que también lo hicimos de la misma forma para cuando hablamos de la utilidad de la nube para las oficinas estadísticas en particular, no la nube en general. Primero tuvimos un par de webinarios donde nos explicaron de qué era la nube, cómo funcionaba. Todo el mundo piensa en la nube y habla de las diferentes oportunidades, pero una vez que nosotros estamos dentro de la parte estadística, nosotros queríamos saber cuáles eran las utilidades específicas para el uso de la nube en particular. Y tuvimos una presentación dentro de la Conferencia Estadística de las Américas. Esto es lo mismo lo que queremos hacer con la idea de Philip de empujar este webinario ahora en tan corto plazo, pero que ya tiene, ya somos casi 300 los que estamos participando en este webinario, y que tiene que ver con el interés que ha despertado en todos nosotros la inteligencia artificial. Entonces es bien importante para poder nosotros ir viendo cómo ir conociendo más de esta nueva, no sé si es herramienta, no sé cómo decirle a la inteligencia artificial, de esta ciencia, de esta tecnología de la inteligencia artificial, saber cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. Belinda nos mostró inclusive un mapa de la Agenda 2030 objetivo por objetivo, donde pudiéramos tener beneficios y esos y riesgos para poder atender la agenda. Y en ese sentido, pues es buscar cómo seguir teniendo más webinarios de estos en lo que tenemos en estos meses, a partir del documento que se va a difundir sobre temas de inteligencia artificial, pero también cómo ir asimilándolos dentro de todo este proceso, dentro de la Comisión de Estadística, que es nuestro eje rector a nivel global, y nosotros a nivel regional, cómo ir empujando toda esta agenda de la inteligencia artificial.
Creo que llegamos al límite de nuestro tiempo. Yo les cedería la palabra a todos los ponentes, al menos por un minuto, por si quieren hacer sus comentarios finales, empezando por Gloria. Muchísimas gracias, Rolando. También muchísimas gracias a mis compañeros de la red por las presentaciones y a toda la comunidad por las preguntas. Como decías, ¿no? Esperemos que este sea como la primera de otras sesiones. También veía por ahí preguntas sobre el tema de gobernanza de datos y es algo que sin duda estamos trabajando y es algo que también está muy conectado a esta agenda. Entonces, para mí creo que como empezamos un poco, ¿no? La inteligencia artificial y la gobernanza de datos para los próximos años son cruciales, la manera en la que como compartamos conocimiento, que reflexionemos al respecto y que sobre todo garanticemos las salvaguardas necesarias para que estas nuevas tecnologías no generen nuevas brechas o nuevas desigualdades o incluso nuevas exclusiones. Creo que también estamos ante la puerta de un reto enorme que sin duda solamente la colaboración podrá ayudarnos a resolver de la mejor manera. También hay muchas posibilidades en el tema de innovación y creo que también es una época muy interesante para pensarnos en cómo nuestras agendas desde las oficinas estadísticas, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, incluso ese como fortalecimiento del trabajo con gobierno, creo que la respuesta no está solamente de un lado, sino en el poder pensar en el conocimiento de estas como agendas desde también una perspectiva multisectorial, multidisciplinaria. Y pues una vez más, muchísimas gracias a ti y a CEPAL por esta oportunidad y un gusto como siempre compartir el espacio con mis compañeros de D4D. Entonces desde ILDA les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Gloria. Belinda, you have the floor for 1 minute, just to your final comments. Yeah, thank you very much for this interesting discussion. I think there are probably two main things for this audience to think about, and they are quite different in some ways. And one is, of course, how can national statistical organizations use AI for their own purposes? How can it help you in your work? And obviously, what are the potential risks of AI to your work? But then there's also, importantly, what Philip was referring to, like how can statistics agencies positively contribute to these very timely discussions on AI governance. You have a lot of experience and knowledge on topics around data governance, data quality, data rights, data protection, and things like this. And as the UN and all of the countries in the world are discussing how these principles should be enshrined within the Global Digital Compact, now is the time to come together and provide some input into these discussions. Thank you. Thank you very much, Belinda. Juan Carlos, Lara, tus comentarios finales. Sí, muchísimas gracias una vez más, CEPAL, por este evento y a todas las personas que participan del mismo. Quiero expresar a nombre de Derechos Digitales mi aprecio por los miembros de la red D4D, como también por las personas que han participado de este evento entregando su conocimiento. Quiero hacer eco de algunas de las palabras que se han mencionado a propósito tanto de la necesidad de un involucramiento multisectorial. El uso de tecnologías intensivas en el uso de datos es una oportunidad que tenemos como sociedad para aprovechar la tecnología para la consecución de los fines públicos. Y en ese sentido, el hecho de que instituciones públicas puedan tomar esta oportunidad no solamente para generar más información, sino también para generar mejor información, para generar aquella información que pueda cambiar el curso de la forma en que se desarrolla la función pública, es una oportunidad enorme que requiere de un esfuerzo que involucra a todo el mundo. Si eso es posible de materializar a través de estas herramientas, también queremos expresar desde Derechos Digitales la mejor disposición a contribuir desde la sociedad civil, tanto a generar conocimiento como también a generar instancias de intercambio para el efecto de eventualmente tener dentro de estas herramientas también una enorme oportunidad de desarrollo, de mejorar las condiciones de justicia social y, por cierto, ¿por qué no?, de hacer avanzar a nuestros países aquí en América Latina hacia un horizonte de desarrollo que nos permite también contar con esas tecnologías para el beneficio de toda la sociedad. Eso, gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Maurice, you have the floor for your final comments, please. See, yeah, thank you again for providing the forum and the platform for this really important discussion. I think, and again, I speak from the vantage point of the Caribbean, I think that we are at a really good place for mobilizing that kind of engagement between the practicing official statistics community and the sort of entities like the D4D network and ECLAC and others that are exploring these emerging spaces around artificial intelligence. I think the good thing about the Caribbean is that the Regional Statistics Program of the CARICOM Secretariat is a really good focal point of being able to engage the broader community. And I think we should take the opportunity of the invitation that they're providing through this EC Star project for strategic projects or strategic partnerships with networks like this. Many of the countries have just, for instance, completed the 2022 censuses at varying degrees of, reaching everyone. And so initiatives like how one takes partial censuses and use AI to estimate, I think are important, almost real-time experiments that can be conducted for these activities. So yeah, I think it's such a really good place, Rolando, and look forward to being a part of the ongoing engagement with the Caribbean and the CARICOM Secretariat on these initiatives. Thank you very much, Maurice. Let me te paso la palabra, Judith, para los comentarios finales. Gracias, Rolando. Simplemente añadir a lo que inició Gloria en el sentido de la necesidad de colaboración y llevándolo a un tema muy específico, me parece que esa colaboración entre esta comunidad, uno de los temas más importantes me parece es buscar impacto en esta nueva generación de conocimiento y de evidencia en torno a empoderar a las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo disminuir los riesgos de infringir sus derechos digitales y sus derechos humanos. Y por ahí es donde la inteligencia artificial me parece tan importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, creo que hemos llegado al final. Yo le voy a pasar la palabra para que cierre este webinario a mi colega Philippe Schonbrook para los comentarios finales. Yo les agradezco mucho su participación. Quiero agradecer en particular el valioso apoyo de los traductores, de los intérpretes. Ya me regañaron que no son traductores, son intérpretes, tienen toda la razón. De los intérpretes que nos estuvieron apoyando durante todo este evento y a todos los panelistas. Philip, te paso la palabra para los comentarios finales y cerrar el webinario. Maravilloso, Rolando, y lo haré corto ya que estamos todos comenzando la semana ahora. Lo importante acá fue lo que ya se mencionó, el involucramiento multisectorial. Desde lo global, como vimos, cómo nos puede aportar Belinda a la agenda que estamos en este momento desarrollando y aprender de lo internacional, pasando a lo regional, especialmente esas subregiones de las que estábamos hablando y que muchas veces se han olvidado en las discusiones, véase el Caribe o poblaciones también o temáticas que no hemos incluido y que son tan importantes de mencionar, pero más importante aún es ustedes a nivel nacional. ¿Cómo podemos traducir esto realmente a políticas nacionales en el beneficio del desarrollo sostenible? Entonces, Rolando y colegas, primero, gracias a todos los que estuvieron involucrados y esperamos que podamos vernos pronto nuevamente ya hablando sobre temáticas más específicas, ya que esto invita al optimismo. Entonces, estamos hambrientos a más. Buena semana para todos ustedes y gracias por abrirnos este espacio.
Chao y buena semana y muchas gracias a todas y todos. Que estén bien. Chao, Hasta and thank luego. you. Bye bye.